Bien, y un poco de la mano de esta noticia que hemos revisado, cómo la han abordado los diferentes medios de comunicación, pues desde luego con la producción quedó esta sensación de preguntarnos cómo es que Bolivia se maneja en el contexto internacional, cómo se maneja con los países con los que tiene relaciones bilaterales o con los que tiene una relación casi obligatoria, porque claro, vivimos en el mismo planeta. Quiero saludar a Andrés Guzmán Escobar, analista en temas internacionales, un internacionalista de los más respetados en el país. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ángel. Qué gusto estar nuevamente en Claroscuro. Muchísimas gracias. Andrés, es buena la pregunta, podemos empezar por ahí. ¿Cómo es que un Estado debe manejar sus relaciones internacionales y cuán delicadas son estas? ¿Cuánto verdaderamente hay que prestarle atención a las relaciones que se tienen con otros países? Claro, es muy buena pregunta y es algo que efectivamente tendríamos que discutir más en la sociedad boliviana y entenderlo mejor, ¿no? Obviamente lo que hay que hacer es tratarlo y manejarlo de la manera más profesional posible, ¿no? Y eso significa, en buenas cuentas, separar la política interna de las relaciones internacionales, ¿no? Hacer que el manejo de una cosa y la otra vayan por caminos distintos y no uno influye en el otro, ¿no? Es decir, que la política interna no se exprese en la diplomacia y en las relaciones internacionales y exista una cierta autonomía, ¿no?, para el manejo de las relaciones internacionales en la Cancillería, con una mirada obviamente pragmática, ¿no?, que eh, valore, que priorice los intereses nacionales de Bolivia y deje de lado las ideologías, ¿no?, y las afinidades políticas que no contribuyen, que no ayudan a construir una imagen positiva de un país, ¿no?, que es lo que se necesita hacer para atraer inversiones, para generar negocios, para crecer y para integrarse a la economía global. Creo que es lo más importante de una diplomacia, ¿no? Y sobre todo para Bolivia en estas circunstancias en las que económicamente estamos en ciertos problemas, ¿no? Ujú. Entonces, por eso habría que separar una cosa de la otra y manejarlo de la manera más pragmática posible. Ahora, como debe ser una línea muy delgada, pero que seguramente cuando tienes formación en relaciones internacionales, cuando tienes un fuerte conocimiento de la diplomacia, debe ser más fácil sumar y restar, es cuando un país verdaderamente está agrediéndote, cuando un país ha subido el tono en sus declaraciones y verdaderamente corresponde convocar, como pasó hace algunas semanas, a la responsable de negocios de los Estados Unidos en Bolivia, o como lo que ha pasado hoy, la convocatoria al embajador argentino a Cancillería. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuál es la lectura? Y desde luego me imagino que esto sí amerita una lectura política, ¿no? Correcto, efectivamente es muy difícil separar una cosa de la otra y generalmente, y sucede muchísimo, incluso también en Argentina, ¿no? Es esto el resultado, de mezclar la política con la diplomacia. Y claro, un país llama, convoca a un embajador para manifestar su molestia, ¿no? Y lo hace público justamente para que eso se sepa con claridad en el otro país, ¿no? Porque también podría hacerlo de manera reservada, ¿no? Y una vez que ya se tiene la versión del otro país, recién hacerlo público, ¿no? Como en el caso de la convocatoria a la encargada de negocios de Estados Unidos, que iba muy en la línea de anunciar un posible movimiento sedicioso, ¿no?, que finalmente parece que ocurrió, o no sabemos si ocurrió el 26 de junio, ¿no? Entonces, bueno, también obviamente ahí hay intencionalidades políticas. Como digo, es muy difícil separar una cosa de la otra. Y la señal que quiso dar Bolivia en ese momento era claramente manifestar una molestia con el gobierno de Estados Unidos y en cierta forma implicarlo, ¿no?, con lo que iba a venir. Luego, bueno, no se hizo muchos comentarios, o yo por lo menos no tuve noticias de que se haya atribuido a Estados Unidos específicamente lo ocurrido el 26 de junio, pero obviamente había
ciertos indicios o ciertos rumores que iban en ese sentido, ¿no? Ujú. Ahora bien, claramente lo que hay que hacer es manejar la cosa, el tema de las relaciones internacionales en reserva en la medida de lo posible, ¿no? Solo cuando efectivamente es necesario hacerlo público por alguna razón de orden político en ciertos casos, se publica, ¿no? Pero generalmente se hace todo esto entre los gobiernos. Qué cosa interesante la que nos acabas de develar a toda la población, yo lo ignoraba, pero de pronto hay esto como, para decirlo en facilito, como el perfil bajo, una llamada telefónica que de pronto pueda salir de Cancillería de Bolivia, preguntarle al canciller en la Argentina, oye, ¿ustedes están claros con el tono de este comunicado? ¿Está todo bien? ¿Quieren que hay una corrección, como la que finalmente, no sé si corrección o aclaración que finalmente se publicó hoy por parte del gobierno argentino en relación a su primer comunicado? ¿Esto sucede así, Andrés? Efectivamente, y es como se debería hacer. Y creo que lo has puesto muy bien, muy gráficamente con este ejemplo, ¿no? En este caso, obviamente, lo que correspondía era coordinar un poco y, bueno, si no es necesario o si hay mucha molestia del otro lado, no lanzar el comunicado de parte de Argentina, porque ¿cuál es el fin, no? O sea, ¿qué gana Argentina haciendo eso? Claro, en lo político lo entiendo perfectamente, hay una importante muestra de que Milei fue prudente hasta el final y luego lanzó su versión, pero en realidad no es Argentina el que tiene que determinar qué pasó en Bolivia ese día, ¿no? Argentina no es una corte, no es un juez que va a decir si esto es verdad o es mentira, y no le corresponde en absoluto pronunciarse sobre esto. Entonces, hay una cierta injerencia de su parte en ese sentido, y lo que correspondía, como digo, es manejarlo de manera reservada, ¿no? Como también fue en el momento en el que se llamó a la encargada de negocios de Estados Unidos, ¿no? Primero preguntarle, primero agotar el mecanismo diplomático reservado, y luego, una vez que efectivamente se haga evidente que hay algún problema, entonces sí, ¿no? Lanzarlo quizás al público para que se sepa, porque claramente hay algo grave. Pero Claro. mientras tanto, lo óptimo, o sea, lo ideal es trabajar de manera reservada, y así es como se logran los grandes acuerdos entre los países, ¿no? Ujú. Cuando Ahora, ya se ha logrado una coordinación y un acuerdo entre los gobiernos, recién lo sacan al público. claro. Ahora, Andrés, simplemente para buscar cierto equilibrio y cierta coherencia en la entrevista, que tú me ayudarás seguramente a tenerla también, es que, claro, hoy parecería un exabrupto por parte de Bolivia hacer pública la convocatoria a la encargada de negocios de los Estados Unidos o hacer pública la convocatoria al embajador de la Argentina, y esto parecería que de inmediato nos lleva a la reflexión, oye, ¿nos manejamos bien en nuestras relaciones internacionales? Pero el hecho es que, para ser completamente justos, creo que Bolivia no tiene este tipo de problemas. Yo no he escuchado de muchos países que convoquen a sus embajadores o por alguna alocución o declaración del gobierno nacional, más allá de que claramente, por ejemplo, en el conflicto Rusia-Ucrania tiene una afinidad con Rusia, o en el conflicto que ahora mismo existe entre Israel y Palestina hay una tendencia a visibilizar más lo que está haciendo Israel en contra de Palestina. Pero más allá de esto, creo que el gobierno no se inmiscuye en temas internacionales como corresponde, ¿no? No se inmiscuye en temas de otras naciones. Es cierto, en general hay pocos comentarios de Bolivia respecto a lo que pasa en el extranjero. Ahora, hay un ejemplo o un recuerdo ahora que lo mencionas, que el presidente Arce se refirió a los conflictos en el Perú cuando estos estaban en su peor momento, ¿no? Y dijo que era un problema de la derecha, que bueno, un comentario que definitivamente no estaba enmarcado en lo que es el respeto a los asuntos internos, ¿no? Entonces, bueno, pero más allá de eso, efectivamente hay una política de no estar inmiscuyéndose, ¿no? Ujú. Eh, Como por ejemplo sí ha ocurrido en el caso de México con el tema de Ecuador, ¿no? Cuando
ahí sí fue clarísimo cuando AMLO, el presidente mexicano, se refirió a cómo habían elegido al presidente Noboa, ¿no? Mm, Y todo lo que había ocurrido en la claro, campaña. Entonces, eso sí era claramente una injerencia, pero eh, totalmente clara, ¿no? ajá. En los asuntos internos del Ecuador. Entonces, sí pasan estas cosas y es bastante corriente, no, no lo vamos a negar, pero no es lo óptimo y lo óptimo y lo mejor es obviamente tratar de mantener un perfil bajo y sobre todo respetar, ¿no? Ujú, Manejarse con respeto y tratando de cultivar relaciones positivas, ¿no? Algo muy positivo que ocurrió recientemente también fue que el presidente Arce recibió al presidente del Paraguay, que nos vino a visitar hace poco, en una muestra de pragmatismo, ¿no? Porque el claro. presidente de Paraguay es de derecha, que tiene una línea muy diferente, pero se pueden realizar reuniones, se puede llegar a acuerdos importantes cuando hay voluntad y cuando se deja de lado las ideologías, ¿no? Y ese es un ejemplo. Bien. Ahora, Andrés, salvando todo esto y conociendo un poco también las dinámicas en cómo se ha manejado los últimos años la diplomacia boliviana, inclusive la nominación de embajadores, embajadoras que tenemos en el mundo, no son diplomáticos de carrera, sería lo ideal, sería lo que uno seguramente pensaría que debe suceder, pero a pesar de esto, esto puede convertirse per se en un fallo de Bolivia, en un error de parte de Bolivia al colocar en diferentes embajadas personalidades que no son de carrera diplomática, pero que son representantes del país. Sí, porque también eso se anota, es decir, el otro país también sabe, ¿no? También hace sus propias investigaciones y cuando es una personalidad, es un embajador de carrera o es alguien realmente connotado en el ámbito local, entonces eso significa que se le da mucha importancia, ¿no? A ese país en el que se está acreditando a un determinado embajador, ¿no? Entonces, cuanto más prestigio, más alto nivel tenga a quien se designa, más importancia se le está dando a ese país con el que se quiere llevar buenas relaciones, ¿no? Entonces, esas también son señales, ¿no? Cuando Mm, designas a un político que, bueno, no tiene mucha trascendencia y más bien se le está pagando un favor político, claramente no es lo mejor, ¿no? Entonces eso también se considera, ¿no? En la diplomacia, en las relaciones internacionales y es una señal fuerte. Entonces, cuando además nosotros tardamos en designar, ¿no? Y nos tomamos meses para enviar un embajador, eso también cuenta, ¿no? Eso también se ve desde el otro lado como una señal negativa, ¿no? De poco interés y pasa y ha pasado incluso con países con los que no hay ninguna razón por la cual hacer eso, ¿no? Como el Brasil, con el que se supone que tenemos excelentes relaciones. bien. Entonces, bueno, todo lo que se hace es una señal, ¿no? Cualquier movimiento cualquier decisión dentro de la Cancillería tiene sus repercusiones en el exterior y las otras cancillerías, que sí son más profesionales, en todo caso, van anotando y van viendo qué se hace y qué no se hace, ¿no? Entonces, todo eso cuenta y hay que ser muy quisquillosos, ¿no? Muy exhaustivos con el manejo de las relaciones para hacer un buen papel, ¿no? Bien. Eh, de verdad quiero agradecerte mucho, Andrés. Un poco esta entrevista, más allá de hacer juicios y evaluaciones, tenía el interés de un poco informar a la población, educarla, si es que el término se acomoda y no es muy aspiracional, en estos temas, para que entendamos un poco cómo se mueven los hilos, cómo se generan las relaciones internacionales, cómo se las cuida, cuáles deben ser los comportamientos de los estados, de las naciones. Y nada, yo te lo agradezco porque de verdad nos los has expuesto de manera absolutamente clara. No, pues el gusto es mío, Ángel, y muchas gracias por la invitación. Bien, Andrés, un abrazo grande, ten buen descanso. Vámonos un